por decreto o por las presiones cotidianas de quienes son presa del sistema financiero, los poblanos regresamos a la aparente normalidad con las clases presenciales a la cabeza de una serie de decisiones que, por cierto, son bien acogidas por el sector privado de la entidad. Salvo, claro está, que la Universidad de las Américas Puebla lleva meses cerrada y no precisamente por la pandemia. Nadie prueba la profundidad del río con ambos pies, dice un antiguo refrán, cuando se trata de anteponer a las decisiones el concepto de la prudencia. Pero la economía de Puebla, pese al esfuerzo del sector oficial y los empresarios, no anda bien. Cientos de locales en las principales zonas comerciales están vacíos. Los anuncios de "se renta" aparecen por doquier y la inflación viene haciendo lo suyo para cerrar el año con un 7.36%, la cifra más alta en los últimos 20 años. Los bolsillos de los poblanos están afectados. La tortilla alcanza los 20 pesos el kilo y los limones subieron casi el 50% en los últimos días del año. Quizá esas cantidades no sean significativas para muchos, pero para el pueblo bueno y sabio sí que lo son. Por si fuera poco, la cobranza del gobierno federal vía Instituto Mexicano del Seguro Social o el Infonavit se ha radicalizado desde hace varias semanas. Hay una feroz cobranza contra quienes por una u otra razón no han podido cumplir con sus obligaciones y se acercan al cierre definitivo de sus microempresas. La premisa de cumplir los deberes sin arriesgar la vida parece que ha quedado en segundo plano. Lo importante, dicen los empresarios y los patronos de universidades, es reactivar la economía, cumpliendo así uno de los requisitos del sistema financiero sin sentido humanista. Y el gobierno, los gobiernos van de la mano de estas tendencias, pues para mover la maquinaria el Estado necesita dinero. Para mantener la estructura de gobierno se necesita dinero. Para terminar las macroobras de la 4T se necesita dinero. Para todo se necesita dinero y quienes lo generan aprovechan las ventajas y hacen negocio y pagan impuestos. Curiosamente, el presidente López Obrador hizo el reconocimiento a Carlos Slim de haber pagado 28,000 millones de pesos en impuestos en México por la venta de América Móvil en Estados Unidos. ¿Sabrá Andrés Manuel cuánto tendría que haber pagado Slim si la operación se hubiera registrado en Estados Unidos? Por supuesto que Slim sí lo sabe. Aquí pagó menos y además se los devuelven en obras públicas que ejecutan sus constructoras. En fin, un escenario para los gobernantes harto complicado. El caso de Puebla reviste especial curiosidad y atención. Miguel Barbosa ha insistido en temas como desmantelar el tren turístico de Cholula por sus altos costos de mantenimiento o la Estrella de Puebla, que pretendió ser cambiada a la zona de San Francisco para favorecer a un grupo de inversionistas, o el desmantelamiento de la ciclovía del Boulevard Hermano Cerdán, más lo que se acumule en estas semanas, dentro de una estrategia del más puro estilo priista, donde el nuevo gobernante no le da mantenimiento a lo hecho por el anterior y con ello, además de pretender borrar sus acciones, usa el dinero para hacer su propia obra para trascender entre sus gobernados. Habrá que estar muy atentos a los hechos de estas semanas que pretenden, entre otras cosas, demostrar constantemente quién tiene el poder, quién tiene el mando, quién manda en la plaza. Y con ello se irán decantando los deseos transeccionales y los aspirantes a la sucesión irán comiendo del plato que el gobernador decida. Un dicho de Aristóteles quizá tenga cabida en este escenario. El hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. O por lo menos, así me lo parece. Señores, muy buenos días. Aquí estamos como todos los lunes en este 10 de enero. Un día como hoy, no les voy a dar las efemérides, pero sí tengo a la mano mi calendario de taco, mi calendario de taco, de estos. Dice 10 de enero, luna llena el 18 en Cáncer, y hoy es el santo de los que se llaman Melquiades, si conocen alguno, pues es momento ¿Algún exgobernador? de llamarle. ¿En Temas. Gibson?
Tema, señores, varias cosas. Yo no sé si a ustedes les interesa esto, pero en algunos sitios la tortilla llegó a costar la semana pasada 20 pesos el kilo. Quizá a ustedes no les altere en nada este tema de la tortilla a 20 pesos. Quizá a ustedes no les preocupe que la inflación el año pasado, según datos oficiales reconocidos por el propio presidente, llegó al 7.37%, la más alta de los últimos 12 años, tomando en cuenta que a Calderón pese a García Luna, 6.53 de inflación, Peña Nieto 6.77 y ahora llegamos al 7.37. Siguen apareciendo cadáveres en Zacatecas, el caso de Zacatecas creo que es notable, también en Veracruz. Las explicaciones o la desviación, la nueva caja china del presidente en las mañaneras de pedir explicaciones. Felipe Calderón tiene que explicar por qué contrató a García Luna, qué vio en él. Esto a propósito, pues, de desviar un poco la atención de todo lo que está sucediendo en el país. Y quizá el tema más trascendente en el orden nacional sea esta opción de fractura al interior de Morena, ya no solamente entre los panistas y los priistas hay fracturas, alguna será de tibia, otra de peroné y alguna de cadera. En Morena las cosas se están poniendo color morena. La actitud que ha tenido en las últimas semanas Ricardo Monreal Ávila, alejado de los criterios presidencialistas del presidente en sí, las acusaciones que le filtraron en su contra por los resultados electorales el 6 de junio en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum parece ser que descarga la responsabilidad de lo que pasó ahí con Dolores Padierna y demás por el pleito con Ricardo Monreal. Hace mucho tiempo, en una frase que leímos por aquí hace 3 años, el único que puede parar a López Obrador es otro López Obrador. Se acordarán de esa tesis que presenté leída, pues no sé si de Riva Palacio, de Jorge Cepeda Patterson, creo que de alguno de ellos salió esa frase. Pues yo estoy viendo, no sé ustedes cómo lo verán, pero yo estoy viendo que Monreal es el López Obrador de AMLO. Creo que ese es el papel de Monreal, ser el López Obrador de AMLO. Y esto lo puede llevar ciertamente al final de la carrera, está presente en el 24, y a provocar la fractura, la ruptura al interior de Morena. Esos temas, ahí se los dejo, se los pongo por donde ustedes quieran entrarle, aunque el tema más importante que tengo hoy para ustedes es las ciclovías de Puebla. El asunto de desmantelar la ciclovía de la Hermano Cerdán me parece que merece un comentario especial. Pero allá ustedes. Don Humberto Aguilar Coronado, reaparecido. Muchas gracias, qué gusto ¿Cuánto saludarle. perdiste en Las Vegas? Ojalá, ojalá, pero no, Bueno, he ¿cuánto andado, ganaste en Las Vegas? he andado por acá ciertamente. José Manuel Rodoreda, muy buenos días. Pues Manuel, buenos días a todos. Doctor Luis Ignacio Arruezú, muy buenos días. El maestro José Ojeda Buenos días a Bustamante todos. se conectará dentro de unos 20 minutos más o menos, si el clima no cambia, porque ahí donde anda él, los vientos fuertes, las huracanadas, las primeras nevadas ya que se sienten por allá en su pueblo. A lo mejor le cortaron el internet. ¿Por dónde quieren entrarle mientras le apachurro a mi cafetera para hacerme mi café? Pues yo creo que vale la pena hablar un poquito de cómo termina el año el presidente López Obrador, ¿no? Yo creo que hablar del nivel más alto de inflación que ha tenido desde hace mucho tiempo, rayando por ahí del 7.3%, quizá pegándole al 8% de la inflación, y en un hecho inédito, que el presidente de la República haya reconocido que ciertamente se disparó la inflación y casi volteándose a preguntar, y no sé ni cómo, porque creyó que él lo iba a controlar. Pero quizá lo más grave de esto sea el nivel de homicidios, el alto número de homicidios con el que termina el año este
presidente López Obrador, ¿no? Mucho más alto de lo que criticó a Felipe Calderón, por supuesto más alto que el gobierno de Peña Nieto en un año, en el tercer año de gobierno, y pues no tiene nada que decir, ¿no? 32.967 muertos en el año es realmente alarmante para cualquier ciudadano que se ponga en serio a, pues hombre, ver las cifras. Eh, el comentario en todos los corrillos políticos, restaurantes y todo es, oye, ¿y qué más le van a entregar al ejército? Distribución de medicinas, administraciones portuarias, construcción de aeropuertos, de Tren Maya, en fin, ¿qué más le van a entregar al ejército? Yo le daría el dominio del PAN. Del PAM PAM. ¿Del PAN? ¿Del partido? Fíjate que nosotros Pues con eso sí ciertamente ganan. no, sí, ciertamente no recuerdo haber tenido a algún militar en nuestras filas, por lo menos alguien pues destacado durante todo el tiempo que he estado aquí. Pero la verdad es que este tipo de datos duros deben de hacer pensar al presidente y a su equipo que las cosas no van bien. Y en la medida en la que siga sin reconocer que las cosas no van bien, pues evidentemente se van a seguir llenando huequitos con la arena que se saca de hacer otro huequito, ¿no? Entonces, creo sinceramente que esta alta preocupación que se tiene por parte de analistas políticos, inversionistas, por parte de calificadoras internacionales y por supuesto el sentir en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos mexicanos va a pesar fuertemente durante este 2022 que inicia. Al margen de todas las consideraciones políticas y los pleitos que hay en el PAN, en Morena, que si el PRI va a desaparecer o no, que si ya se entregó Hidalgo, etcétera, creo que estos datos duros, inflación, niveles de inseguridad y por supuesto la falta de abasto de medicamentos, la falta de vacunas para niños contra el cáncer, para curar el cáncer, la ola, esta cuarta ola de contagios que estamos viviendo en estos días en nuestro país es realmente alarmante y preocupante porque el día de ayer ya rebasamos la cifra récord que teníamos por ahí del mediados del 21 en el nivel de contagios. Y aunque ciertamente esta variante del virus no ha presentado una letalidad pues considerable, creo que el solo hecho de los contagios debe preocupar al gobierno y esa exigencia que nosotros tenemos de la aplicación de vacunas ya masivos precisamente para evitar esta ola de contagios ha sido, no ha sido escuchada, han puesto oídos sordos a esta exigencia ciudadana, a esta exigencia de diputados del PAN, a esta exigencia de doctores, de enfermeras, y bueno, pues me parece que así no van las cosas, no inicia bien el año para el presidente López Obrador, y mucho ¿Pero qué menos. me dices de los cadáveres de Zacatecas? ¿Qué me dices de pedirle cuentas a Calderón, de que diga por qué contrató a García Luna? ¿Qué me dices de la postura de Ricardo Monreal? Híjole. Todo eso se inscribe precisamente en este marco, Jesús Manuel. O sea, los muertos de Zacatecas, los dejados en la plaza, son considerados ya para la estadística de este año, pero para la estadística anterior hay cadáveres que fueron encontrados en Michoacán, en Guerrero, en otros estados de la República, que impactan en estos 32.967 casos. Y el presidente preocupándose por preguntarle a Calderón qué le vio a Genaro García Luna, que se preocupe por instrumentar una estrategia de seguridad que nos dé satisfacción a todos los poblanos, a todos los mexicanos, y que deje de andarse preocupando por lo que hizo el presidente Calderón. Creo sinceramente que si García Luna, ya detenido, es procesado en Estados Unidos y es declarado culpable, tendrá que pagar sus fechorías, pero eso no quiere decir
que el presidente se debe detener en el pasado, culpar al pasado de lo que está sucediendo en el presente. Ya lleva 3 años, no tiene excusa de esas omisiones que ha cometido en cuanto a su forma de gobierno, en cuanto a su estilo de gobernar, en cuanto a la toma de decisiones de políticas públicas que ha tenido en esos 3 años. Creo, sinceramente, que es un gobierno que ha fracasado. Bueno, los datos de aceptación de la persona del observador dicen Eso es completamente diferente. Sí. Es completamente diferente. Son 2 cosas distintas y me parece que hay que separarlas. Cualquier analista serio te puede decir, oye, con una inflación del 7.5% a los 3 años de gobierno, me parece que las cosas están mal, sobre todo cuando anunció que él iba a contener la inflación. Cuando él dijo que la gasolina iba a estar a 10 pesos y está en 25 pesos, creo que ha fallado y le ha mentido al pueblo de México. Cuando dijo que iba a acabar con la inseguridad, de que se iban a acabar los homicidios, y tenemos 32.967 homicidios en el año, me parece que ha fracasado también en ese sentido. Es decir, esos son los datos duros. ¿Por qué la figura del presidente sigue teniendo altos índices de aceptación? La verdad es que, pues eso que lo expliquen los expertos, mercadólogos, opinólogos y por supuesto levantadores de encuestas. Yo la verdad es que no me lo podría explicar si no fuera por el alto porcentaje de tiempo que le dedican los medios de comunicación a cualquier expresión, frase, chiste o descalificación que haga de alguien o de algo el presidente López Obrador. O sea que los medios tienen la culpa de la fama de López Obrador. No, han contribuido a que esté en el imaginario colectivo. Y acuérdate tú que en las encuestas nadie quiere decir que le cae gordo. O sea, si nosotros levantamos una encuesta aquí, a ver si les caemos bien a todos los que nos escuchan, pues evidentemente que la mayoría dirá, oigan, si tienen rostro, si tienen rostro, dirá, no, hombre, claro, pues, si son los mejores, pero si no le pones rostro y la encuesta es, digamos, en el anonimato, es muy probable que nos digan que no les gusta nuestro estilo. Hay la respuesta oculta y me parece que en eso está cayendo esta popularidad del presidente López Obrador, en donde mucha gente dice, sí, lo conozco, sí, sí estoy de acuerdo, por temor, digamos, a ser espiado, ¿no? José Manuel. Mira, yo en los temas que fueron muchos, ¿no? Prácticamente diría yo en lo de la inflación, pues si él pensaba controlarla, pues no sabe lo que es economía ni sabe cómo se controla la inflación. O sea, simple y sencillo. Tampoco sabe de medicina y quiere controlar el Ómicron. Exactamente, exactamente. O sea, hay que entender que no tiene asesores. No tiene asesores, sus asesores no le informan, no le dan bien la información. Porque a mí me preocupa mucho el futuro. Y el presidente se encarga mucho en el pasado. El futuro no se ve nada halagüeño por ningún lado, pero sí es pegarle a muchas cosas. Se te olvidó un punto que también para mí es otra raja, la del INE. Es que eso ya lo habíamos tratado la semana pasada, pero bueno. No, pero que le va a hacer su presupuesto, o sea, la nueva es que ahora le va a hacer hombre, pues, la idea es presupuesto austero y es seguir el camino correcto. Pero es seguir acabando con las instituciones, ¿no? Sí, o sea, porque si sus asesores son como los de que le hacen caso a la economía, pues simple y sencillamente no le va a dar, ¿no? Sí me preocupa mucho la seguridad y me preocupa mucho la salud, que creo que son de las cosas que hay que tenerlas con mucho cuidado, ¿no? Simple y sencillamente hay que verla con mucho cuidado porque ¿cuánto le ha metido al ejército? ¿Cuántas instituciones ha creado precisamente para controlar la seguridad? Y no la ha hecho. O está haciendo de una vez para que caiga Monreal con su hermano ahí en Zacatecas, que no pueden controlar la seguridad, ¿no? Puede ver ahí un chanfle para decir, bueno, ¿cuánta gente le metió a Zacatecas? Fue con Guardia Nacional y siguen habiendo los problemas.
no está controlando para nada el problema de seguridad y sobre todo de los, vamos a decir, del crimen organizado, que es el que está armando todo el problema. Por mucho que metió la Guardia Nacional, por mucho que ya logró que el ejército se meta a ver asuntos de seguridad, etcétera, etcétera, que no lo distraiga en construir aeropuertos, que se ponga el ejército a lo que lo están empujando, ¿no? A ver la parte de la seguridad y su inteligencia, sobre todo la inteligencia de seguridad. Y el problema del ejército es quién le va a quitar todo lo que le está dando, porque ya le dio mucho. La que me gustó más fue la ciclovía de Puebla, fíjate. Ese tema quiero entrarle un poquito con más calma. Le entramos en un ratito. Porque el problema es, ¿por qué destruir cuando se puede corregir? Bueno, si tiene una cosa mala. Y quieres eso, lo dejamos para la segunda vuelta, para que el doctor nos dé su punto de vista sobre los temas generales, porque esto de la ciclovía, aunque quizá no le encontremos el hilo, pero tiene mucho que ver con lo que dijo Beto. Beto no se refirió a la ciclovía, pero se refiere al fracaso del el gobierno o lo que él ve hasta este momento como un fracaso, y que yo le pondría nomás ahí un punto y coma y diría, destruir lo que no hiciste tú para que no brille más lo que hicieron los demás, ¿no? El caso de la ciclovía sería algo similar, destruir lo que hizo otro gobierno. Pero bueno. Ya, en cuanto a lo de Calderón, pues ya prácticamente lo dijiste, ¿no? Que es el otro tema. El señor tiene que buscar cómo seguirle pegando a Calderón. ¿Por qué a Calderón? ¿Qué tiene Calderón que no tenga Peña, o que no tenga Fox, o que no tenga... Bueno, que no tenga Peña... Carlos Salinas, Cedillo. Digo, Calderón, pues ¿qué de veras fue tan malo? O sea, quizás su pecado mayor fue haber contratado a García Luna, ¿no? Digo, quizá. Pero Calderón es el único expresidente con cierta seriedad que está combativo en contra de López Obrador. Exactamente. ¿Y por qué está contra Calderón? Porque según él fue el que le quitó la presidencia. Ajá, él debía haber sido presidente en el 2006. Sí. Y Calderón se la quitó, entonces hay que pegarle a Calderón fuerte. No olvides algo, José Manuel. No olvides algo, José Manuel. Todo el discurso de López Obrador, de sus diputados y de sus senadores, es culpar al pasado. Y por pasado solo entienden Calderón y Vicente Fox. Para ellos el pasado no es antes del 2000 y no es del 2006, del 2012 al 2018. Esos lapsos de tiempo los tienen perdidos en la historia de Morena en todos sus discursos políticos. Por eso la culpa de todo se la echan a Calderón. Sí, precisamente se le echan a Calderón, y yo creo que ¿por qué a Calderón? Porque es el que me quitó la presidencia. ¿Y por qué no a Peña Nieto? Porque tengo un acuerdo con él. Simple y sencillamente es clarísimo el acuerdo que tiene con Peña Nieto. Pero si es tan malo Calderón, y con toda la investigación que han hecho, pues que procedan contra él. Porque este señor es pura decir, pero poco actuar en ese aspecto. Hizo su consulta para ir contra los expresidentes, que fue un fracaso rotundo, desde luego, ¿sí? Pero el pueblo manda, como lo dijo él después de la consulta, el pueblo manda, sí, hay que seguirlo. No fue vinculatoria legalmente. Y el pueblo pone y el pueblo quita, y no tiene nada que ver con la escultura que tiraron en Atlacomulco. Sí, pero lo curioso es eso, o sea, Calderón es el chico malo. ¿Por qué? Porque fue el que me quitó la presidencia. Y entonces él es el culpable de todo lo que me ha pasado. El señor Calderón fue hace ya, ¿qué? 12 años que entró, o 13. 15. Entonces ya, si procede algo, que proceda, pero que ya empiece a actuar en ese aspecto. A Lozoya, ¿qué le costó la cena? Pues está contra Lozoya por la cena. Si no es Lozoya, seguiría feliz de la vida. Y Nieto está por donde está. ¿Por qué? Porque hizo una boda suntuosa. Pues, hombre, por favor, ya que se quite todos sus traumas. Ahorita que puedo decirlo sin que me digan que tengo fobia.
¿Quién te dice que tienes fobia, perdón? Pues es el público. Ah, a ver, ¿qué dice el pueblo bueno y sabio, doctor Arbezú? Ah, fíjate que está muy interesante lo que está planteando, igual que Pepe, también estoy preocupado por el futuro, y es cierto, o sea, el problema de Calderón es que es el espurio. O sea, Calderón es el gran problema de su elección, que incluso no pudo detener en la campaña, ni siquiera en la candidatura a Fox, que fue el problema de quererlo desaforar, ¿no? O sea, todo eso que se vivió a principios del 2000, los primeros 6 años, que lo llevaban precisamente a la campaña, que estaba seguro que había ganado y que, bueno, mucha gente que sostiene que ganó. Este, Incluso Fox ha reconocido que él fue el que logró que Calderón llegara. En fin, pero ahí es mucho dime y direte. El problema es ese, es el espurio. Entonces, es la gente que le quitó, que hizo bloquear el proceso de la reforma y una serie de cosas y locuras que también de repente olvidamos. Pero bueno, yo lo que veo, y me sorprenden dos cosas ahorita. Una cosa de lo que dijo Beto, el hecho de que la prensa lo haya encumbrado, pues yo creo que ha sido al revés, ¿no? O sea, lo que ha hecho la prensa, lo que lo ha decorado son las redes, y son precisamente las que han estado en contra de la prensa. La prensa al contrario, o sea, yo no encuentro un periódico más o menos, digamos, histórico, por no decirlo de otra manera, este, que lo haya apoyado. Al contrario, creo que todos lo han criticado y cada vez más fuertemente, ¿no? Sí, Pepe. Bueno, no, sí La hubo jornada, medios que lo respaldaron No, mucho. tiene razón, tiene SDP razón. Noticias, La Jornada, Y además y son leídos actualmente, y por mucha gente, Ricardo actualmente, ¿no? Rocha en su momento era el único que le abría los Bueno, al micrófonos. principio, al principio Rocha, que no, también y se dio, pero actualmente, sin embargo, actualmente, te digo, de todas maneras, la verdad de las cosas es que yo no creo que la prensa me haya comprado. Yo creo que lo mantiene ahí es lo que hemos comentado muchas veces, esa capacidad de correcto. verificación, o sea, que ha sido congruente. ¿Por qué? Porque el discurso es congruente durante 18 años, si no es que más. O sea, tú empiezas a manejarlo. ¿Cuál es el enemigo? El neoliberalismo. ¿Cuál es el enemigo desde Salinas de Gortari? Salinas de Gortari, todos los suyos, el periodo neoliberal, los 35 años, y se repite, y se repite, y se repite, y se repite a lo Goebbels, ¿no? Constantemente, ¿no? Pues está bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que eso es lo que lo tiene encumbrado, porque yo no veo que esté cayendo su popularidad. Al contrario, yo creo que viene hacia adelante todavía más fuerte. Y eso también, como decía con Beto, me preocupa, con Pepe, perdón, una vez, me preocupa del futuro también, porque no veo para dónde ir. Es decir, esto ya lo sabíamos, o sea, cómo iba a administrar y que se iba a ir contra los cuerpos intermedios. Su gestión empezó así, primero los cuerpos intermedios y después los organismos autónomos, y se fue sobre todos y lo ha seguido haciendo. ¿Por qué? Porque quiere el contacto directo con ese pueblo, sabio, bueno y fiel que lo mantiene, ¿no? Y que lo sostiene ahí. Y regresa a eso. La pandemia para él fue una gran prueba y pues ahí la va sorteando. Entonces, sí, va por aquí, por allá, pero si tomamos, digamos, la burbuja del ámbito de los partidos y donde están los actores políticos, ¿no? Pues sí, a lo mejor la situación puede estar en una proporción diferente en términos de aceptación o no aceptación. Pero si vemos la realidad nacional, la verdad de las cosas es que su aceptación yo no veo que baje, al contrario. Y lo que sí veo, por ejemplo, es una cada vez más o cada vez menos aceptación por parte de la ciudadanía de lo que se plantea en ese ámbito y en esa burbuja, que son el sistema democrático representativo en México, que es lo que insisto, me parece que es lo preocupante. A mí me preocupa el futuro. Me preocupa el futuro porque ahí es donde exactamente eh, eh, vamos, si ya lo estamos viendo, podríamos empezar a diseñar aspectos y líneas y propuestas alternativas a esto que estamos viviendo. Es decir, eh, creo que estamos jugando dentro del mismo nivel de situaciones, o sea, el partido político, cómo se va, y ahora ya se fue Andrés Manuel y viene Monreal, y Monreal va a ser el Andrés Manuel de Andrés Manuel, y entonces va a jugar con Morena. Morena no puede tener cohesión, pues si Morena no es un partido político, es un movimiento, es una aglutinación de fuerzas y de personas y de intereses que en un momento determinado, algunos están ahí porque les interesa la cosa, y otros posiblemente por convicción, seguramente, ¿no? Y otros siguiendo también a López Obrador.
Pero el problema es ese, o sea, a mí lo más preocupante, y no veo que cambie absolutamente nada, incluso con lo que está declarando, es lo que hemos insistido. Si sacamos a Andrés Manuel López Obrador del juego de la democracia representativa en México, ¿qué pasa? Esto es una casa de naipes, o sea, ¿qué pasa? ¿Quién toma la batuta? ¿Cuál es el líder que va a salir? O sea, Monreal va a tener la atracción que tiene Andrés Manuel, no creo. Yo creo que lo que va a lograr si llega una persona como Monreal es que va a seguir bajando cada vez más la confianza precisamente en lo que alguna vez se llamó la clase política. A mí no me gusta el concepto, pero bueno, es lo que así se entiende. Entonces, creo que el punto está ahí, es decir, eh, ¿quién debe diseñar esas alternativas? ¿Dónde se debe diseñar las alternativas? ¿Quién debe pensar en esas opciones? Me parece que no lo estamos haciendo. Creo que son partidos, universidades y grupos sociales y de ciudadanos, que creo que son los que tenemos que empezar a plantear estas cosas y dar caminos alternativos, formas diferentes de organización política y social, formas diferentes de elección. O sea, tenemos que seguir eligiendo solamente a los representantes a través de los partidos políticos. Es un punto, por ejemplo. ¿Qué pasa con un cuerpo, como por ejemplo el del Senado, ¿no? Cuyo 25% no representa a las entidades federativas? Es decir, o sea, si el Senado está para representar a las entidades federativas, ¿qué hace el 25% de los senadores que de entrada no representan a ninguna entidad federativa sino a partidos políticos? Y de ahí todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay representatividad. Los estados no están representados, por eso se creó la CONAGUA hace muchos años, entre otras cosas, y los ciudadanos no están representados. Entonces, el Estado mexicano, la República Mexicana, o sea, ese sistema democrático representativo y federal, me parece que es lo que está en juego. Y creo que lo estamos abollando por todos lados sin fortalecerlo. No veo que el presidente abone en el fortalecimiento de esa república democrática, representativa y federal, que son los 4 elementos que definen nuestro sistema político, ¿no? Entonces, este es el gran punto, ¿no? O sea, si no fortalecemos el núcleo y lo que somos, pues de alguna manera lo apoyamos de un lado o de otro, ¿no? El problema entre nosotros es que este lo apoyó más que ¿no? Y este otro, ¿no? Y el otro, ¿no? Todo lo que diga el otro es negativo, ¿no? O sea, todo lo que diga este es negativo. Híjole, son cosas que creo que tenemos que empezar a distinguir, a ir deslindando y poniendo el beneficio de cada cosa. Creo que Una observación, mi no, querido doctor, sí, es el 50% de los senadores no representan a nadie. O sea, fíjate. no debe haber minorías. Pero todavía, fíjate que todavía, O sea, la digamos, primera minoría no la debe primera existir, no minoría, representa a nadie. como que dices, está, porque es la fuerza política, pero es del Estado. Pero el 25% de los plurinominales es absurdo. Es lógico, no lo apruebo, pero es lógico en el Congreso, perdón, en la Cámara de Diputados, pero en la representación por estados, de acuerdo al sistema de la República que tenemos, me parece que no es correcto. Pero bueno, es una discusión de años que nadie hace caso y finalmente ha estado cambiando así. Me parece, Beto, que lo que quisiste decir era medicinas contra el cáncer, porque dijiste vacunas contra el cáncer. Creo que no hay vacunas contra el cáncer. ¿No? Me imagino que es eso, ¿no? Nada más. Sí, por supuesto. He sacado las medicinas contra el cáncer. Es domingo, 10 de la mañana, doctor. Sí, claro. No, el lunes 10, 8 de la mañana. Bueno, y el último punto del ejército. Pues es que el ejército es lo único que está funcionando ahorita y le está funcionando. O sea, no lo va a dejar. Imposible, no lo va a dejar. Y además, no solo no lo va a dejar, se va a fortalecer. O sea, si el 21 de marzo inaugura el aeropuerto, no sé cómo, ya está empezando a conseguir esas famosas certificaciones que le pasaba para volar, parece que ya está operando la torre de control. Si esto funciona el 21 de marzo, entonces lo que va a venir entonces es una empresa pública dirigida y beneficiada a las Fuerzas Armadas. Yo eso no lo he visto jamás, 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 jamás. Va a ser, o sea, lo que es administración portuaria mexicana va a ser administración militar portuaria del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Y eso, sí hay que preguntarnos cómo puede funcionar, qué puede pasar, porque finalmente, sí está bien los recursos para el ejército, pero ¿para qué? Las Fuerzas Armadas siempre tienen una finalidad,
y los recursos que se destinan a ellos tienen esa finalidad. O sea, el hecho de que Estados Unidos dedique más del 50% de su presupuesto a las Fuerzas Armadas, hay una finalidad que está buscando y que está manejando. En México, ¿para qué va a ser? ¿Para qué se va a manejar? Para seguir manejando todos los espacios que dejan los organismos intermedios y los, y los cuerpos autónomos, pues entonces, Hace muchos años, cuando se designaba al encargado de la seguridad pública o de la policía en Puebla y aparecía el nombre de un teniente coronel, decían, sí, pero está en retiro. O el general fulano, sí, pero está en retiro, no en activo. Hoy día hay algunos estados de la República donde el mando, el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública es un general en activo, en funciones. ¿Eh? Sí, es que el poder que le está dando al ejército, de por sí siempre ha tenido poder el ejército, pero seguían con cierta, sin que se supiera, pero la opacidad que tiene el ejército en todos sus manejos, o sea, por seguridad nacional, es el organismo más cerrado para información que existe. Le está dando lo que le faltaba, un poquito más, o sea, recursos, y recursos brutales. Y el problema es que le está dando recursos que deberían de ser para el beneficio de todos, la administración del aeropuerto, o lo del Tren Maya, o de las aduanas, deberían ser recursos que deberían de entrar para el gobierno federal para que se distribuyan para todos. O sea, nos está quitando recursos al pueblo, como decía, el pueblo bueno, para dárselo al ejército, y el ejército lo manejará como quiera, porque no está, bueno, tiene ciertas normas para sus jubilaciones, para sus prestaciones, etcétera. Pero ¿dónde eso que antes entraba de recursos a la hacienda pública, se lo está quitando? Entonces, está quitando todavía servicios a la ciudadanía. fíjate que hace 25 años se fundó la Escuela Nacional de Administración Militar y Pública. Yo soy jubilado de ahí, tuve la suerte de estar en la inauguración. Y la idea principal de esto era el problema precisamente de la opacidad del manejo de los recursos del ejército. ¿Por qué? Pues porque como funcionaba en términos de compañías, pues cada comandante de compañía pues tenía la posibilidad de... Habla más fuerte, por favor. Cada comandante de compañía tenía la posibilidad de tomar decisiones y por lo tanto, ¿no? Lo manejaba este presupuesto. Y los subordinados le decían, usted me aplica de aquí esto para acá y lo hace, ¿no? Y el otro pobre hacía lo que podía hacer, ¿no? Entonces, una de las principales razones por las cuales existió y se creó esa escuela es precisamente para hacerle ver a los militares que también son servidores públicos. Un poco lo que se cuestiona ahora también del caso del INE. Es decir, el INE no es soberano, es autónomo. Entonces los militares no pueden ser opacos, sus recursos los tienen que ejercer y decir qué se gastó y en qué. Y en ese sentido, si hay una escrupulosidad en términos de la información que se maneja, voy a poner un ejemplo. En el Museo de las Fuerzas Armadas que está ahí en la Defensa Nacional, cerca de donde están los edificios de la Fuerza Aérea, hay un museo de las Fuerzas Armadas en el cual uno puede saber, por ejemplo, cuántas balas y cuántos peines fueron asignados a los soldados el 2 de octubre de 1968. Nadie le ha interesado buscar esa información y yo se los he comentado ni siquiera al mismo ejército. Pero uno sabe exactamente cada soldado con cuántas balas salió y con cuántas regresó, qué calibre eran, y está perfectamente manejada toda la información. Si uno saca eso, nada más, por ejemplo, la cantidad de muertes y lo que pasó, a lo mejor lo que uno dice de lo que pasó en 68 podría verse cuestionado en algunos puntos. Sin embargo, no se busca. Es decir, no es tampoco que el ejército sea tan opaco, es que lo hacemos opaco y ellos también se hacen opacos, porque son seres humanos ahí, mientras menos me investigue, pues menos le muevo, ¿no? Y me quedo ahí. Pero realmente los procesos que hay dentro de las actividades que tienen que desarrollar, los obliga a llevar un registro de todo lo que hace. A ese punto, fíjate ese punto. Entonces, ¿qué sucede? Podríamos saber para qué se manejan y todo. Este es el punto que me preocupa, porque si ahora va a haber una empresa pública manejada por las Fuerzas Armadas,
no sé exactamente qué va a pasar con eso. Es decir, se puede romper algo que estructuralmente, tradicionalmente, se había más o menos manejado. No sé si me expliqué la situación. O sea, eh, eh, no era opaco porque quisiera ser opaco, sino porque no le convenía a nadie le interesaba rascarla y ahí estaba la cosa. Pero se puede conseguir muchas cosas si se empieza a investigar. Pero segundo, ahora que hay empresas públicas, me refiero a la del aeropuerto, yo creo que hay una gran tentación de cosas para hacer negocio en el aeropuerto. O sea, ¿te imaginas la cantidad de locales que vas a rentar en el aeropuerto, por ejemplo, para decir algo? Lo que implica cada renta de cada local, a quién se lo vas a dar, quién lo va a manejar, qué artículos se van a manejar, ¿no? O sea, y de ahí empieza a ver una serie de cosas y dices, oye, esto es otro mundo, es una ciudad, un aeropuerto es una ciudad en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a administrar? Eso me parece que Un aeropuerto es el negocio más grande de una ciudad. fíjate. Pues Sí, 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 velo. Son las Sí. Pues rentas mira, más altas de cualquier espacio. sí, 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 sí. Tienes garantizado el flujo de gente. Y entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente es ese negocio de un grupo político, el presidente lo pasó a otro, ¿no? Que los militares no sé quién va a quedar. Y al final de cuentas, ¿quién se va a quedar con eso? Es lo que no sé. ¿Monreal? Hijo de la gente de Monreal. ¿O quién se queda no, con es eso? que No sé. ya se lo quedó el ejército. No se lo va a quedar nadie. Se lo quedó el ejército. Y a ver quién es el papucho que se los quita. A ver, no le entraron al tema de Monreal, lo cual me preocupa porque quiere decir que no están en la línea del maestro José Ojeda. Nada más les voy a dar un dato para que vean lo que es la eficiencia, lo que es la prudencia, lo que es la previsión. En la ciudad china de Tianjin, se encontraron 2 contagios de la variante Omicron del coronavirus. 2 contagios. ¿Saben cuántas personas viven en la ciudad de Tianjin? 14 millones. ¿Cuánto? 14 millones. 14 millones de personas. ¿Saben cuántos test van a hacer en la ciudad de Tianjin por 2 casos que se presentaron de Omicron? Van a hacerle test a los 14 millones de habitantes. Fíjate que esto es muy interesante, porque, bueno, no tiene que ver con lo de Monreal, pero te voy a decir por qué. Porque precisamente ahorita que estamos viendo y que nos damos cuenta de que la vacuna no te protege de ser otra vez contagiado, si el contagio ahora no es tan fuerte, entonces realmente el peligroso es el que tiene un contagio que no es fuerte, esté vacunado o no. Y es más, si estás vacunado, el contagio no es fuerte, va a ser mucho más peligroso porque vas a dar moviéndote por todos lados tranquilamente y jamás te vas a hacer una prueba. Entonces, esta medida de que 2 contagios y se hace prueba a todos, pues sí, es muy exacta. No sé qué capacidad tengamos para hacerlo. No, pues por Lo que supuesto pasa que es no la que tenemos. Acá sale el doctor Alcocero, ¿cómo se llama? El secretario de Salud, diciendo que pues, si no hay paracetamol, pues, póngale Big Vaporub. Y luego el lo que presidente pasa, con estampita. lo que pasa es que aquí no llevan el control, no hacen las pruebas, porque entonces tendrían que decir la cantidad que hay de gente enferma, que Claro, se contagió. Y claro, lo que se trata de decir es que no hay contagios. claro. Han dicho que sí se puede salir, pero no han dicho cuántos. ¿Entiendes? Entonces, sí, el asunto, ayer salió una nota en el periódico de la Cruz Roja del Estado de México, que estaba haciendo pruebas gratis, y que en los 4 días estaba haciendo las pruebas gratis, habían hecho a 800 y pico personas, y que el 40% habían salido contagiados. Entonces, eso es lo que no quieren que se sepa. Ahorita están haciendo la entrada, aquí en Puebla, están haciendo para la entrada de colegios particulares, están pidiendo la prueba de que no estás contagiado. Ha habido colas, por lo menos en las que yo he pasado de lugares donde sacan pruebas, hay colas. ¿Dónde están ¿Supieron los de el caso de los influencers que armaron una fiesta a bordo de un avión que 2 o 3 que de vinieron de ellos Canadá? estaban contagiados? ¿Supieron de eso? Sí, los Bueno, canadienses.
Vino la revuelta, los detuvieron, los aislaron, nadie se los quería regresar, las líneas aéreas dijeron que no querían revoltosos, etcétera. El líder de los influencers hizo una declaración a un medio internacional y le dijeron, oiga, es que usted dice, perdóneme, pero es que para entrar a México no nos piden el PCR. ¿Sí? Puedes entrar México libremente. no pide prueba de estar libre de COVID para poder pisar territorio mexicano. Repito, México, el gobierno mexicano, no le pide a quienes ponen un pie en territorio mexicano, sean mexicanos o sean extranjeros, una prueba de PCR, de que están libres de contagio. En cambio, los mexicanos y los ciudadanos de todo el mundo para entrar a Australia, para entrar a Europa, para entrar a los Estados Unidos, para entrar a Canadá, tenemos que demostrar que estamos vacunados o libres. Beto tuvo un experimento hace unos meses cuando intentó volar y todavía no tenía los 14 días de la segunda dosis y le dijeron, se espera usted, no puede volar. Sí, pero en México no. Porque aquí el señor López-Gatell dijo que el contagio inicial venía del extranjero, pues ya después todo se salía acá, y que no era mucho lo que podía ya llegar del extranjero, lo está diciendo ahorita. Lo está declarando el señor López-Gatell, que no es necesario, porque ya llegaría muy poco. El contagio ya es interno. Ese manejo de política pública es terrible. Ha sido terrible. Gente que corrieron, ahora sí, Calderón lo corrió cuando la influencia, porque no funcionó, es el que maneja. O sea que qué bueno que no corrió a Luna, si no lo tendríamos ahorita. Lo tendríamos ahorita de consejero. Híjole, está corrido. No, ya. Ahora, lo grave del asunto es que ciertamente esta variante del virus, pues te afecta si tienes 2 vacunas o tienes el refuerzo también, ¿eh? Todas. Ese es el grave problema. Todas las variantes tienen el mismo problema, ¿eh? No es exclusivo de esta. Sí, pero digamos que es la que está en este momento, está en activo. Yo ahí, no sé, las universidades, los colegios, ustedes ya no tienen hijos en edad de ir al kinder o a la primaria, pero a mí me preocuparía mucho mandar a un hijo, a un nieto, qué sé yo, a clases en este momento cuando el Omicron no está controlado por nadie en ninguna parte del mundo. Y que ya había un tercero, ya había una nueva mezcla. Sí. Que descubrieron. No, pero en yo te puedo decir, por mis en nietos. Chipre. Sí, por mis nietos que están en prepa, los dos, sí les pidieron la prueba, por eso supe también que había colas y colas y colas. Sí, yo también vi, yo vi fotos en los medios donde se veía, sobre todo en el sector salud, el ISSSTE, el ISSSTE, cosas de tipo, sí, cantidad de gente. Pero bueno, ¿Sabes cuál es el problema, Jesús? ¿Cuál? Que a los que están vacunados no les están pidiendo las pruebas. Tú acabas de decir ahorita que van a vacunar a los 14 millones en la No, van a hacerle pruebas. Van a hacerle pruebas, perdón. Pruebas. El problema aquí es que a los que están vacunados ya no se les pide la prueba porque están vacunados, pero el que estar vacunado no te garantiza que no estés contagiado. Por supuesto. Si eres asintomático, nadie se va a dar cuenta. Entonces, la posibilidad de que entre el virus precisamente por los vacunados es más alta que entre por los no vacunados, que se está pidiendo prueba. Pero además, hay una cosa, doctor, aunque estés vacunado, aunque hayas tenido el refuerzo y otro refuerzo más, puedes contagiarte. Porque no es una vacuna que te impide que te contagies. Es una vacuna que te ayuda para que no te vaya tan mal. Yo estoy en la universidad, tú estás vacunado y tienes los 2 dosis de refuerzo, pasas sin ningún problema, porque estás vacunado. ¿Entiendes? Y no te pruebo nada. Pero precisamente tú no estás vacunado, entonces te pido la prueba. Con la prueba ya sé que cuando no estás vacunado, no tienes contagio, entonces entras. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Que adentro, el que puede estar contagiando no es el no vacunado, sino el vacunado que es asintomático. Este es el punto. ¿Sí me explico? Pero por lo que estás diciendo, se está volviendo más peligroso entonces, si no se hacen pruebas, el vacunado. Sí. Esa es la importancia de la prueba. Cambio de tema porque ustedes no son ni doctores.
No, no soy doctor, no soy Galenos doctor, no. pero tengo, oye, no soy doctor, pero tengo amigos Bueno, a que ver, han pero tenido Beto el ya se está COVID aburriendo. Beto ya se está vacunados y aburriendo. vuelve a Entonces, dar COVID. a ver, el diario Reforma y los subsidiarios, el Norte, Mural, etcétera, los que manejan la agencia de noticias de Reforma, publican este domingo una entrevista en exclusiva con Ricardo Monreal. Me imagino que ya la han de haber leído, si es que están suscritos a alguno de los medios que mencioné, y si no, pues la pueden leer en el portal de losperiodistas.com.mx. Ricardo Monreal responde, espero que no, cuando se le dice que la única manera en que pueda estar en la boleta presidencial de la elección de 2024 es por un partido opositor a Morena. Hace esfuerzos por convencer o convencerse que todavía tiene un lugar en el actual partido gobernante y arremete contra quienes lo tienen contra las cuerdas que, según él, buscan su aniquilamiento. Textual. Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos. Se equivocan porque no va a quedar país para nadie. El aniquilamiento solo deja destrucción, dice el señor senador Ricardo Monreal. Pinta su raya contra los radicalismos y a pesar de que el presidente López Obrador en diciembre pasado urgió a sus correligionarios a definirse en la izquierda porque ostentarse en el centro político para quedar bien con todos es un error político, Monreal defiende la moderación. No estoy de acuerdo con radicalizar ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Me acerco más al perfil socialdemócrata de los países nórdicos. Simpatizo más con la socialdemocracia que con los radicalismos, dice Monreal. Les recomiendo leer la entrevista. ¿Cómo ven esto? Fíjate que esto que comentabas hace rato, de que lo que único que puede sacar a Andrés Manuel López Obrador es otro López Obrador, esto es cierto. O sea, López Obrador no fue candidato a la presidencia de la República por el PRD, que era el partido en el cual fue presidente y en el cual fue el candidato y estaba ahí. ¿Por qué? Porque lo más importante no era el PRD, era López Obrador. Entonces había que hacer un movimiento para que él llegara. Me parece que con Monterrey está pasando lo mismo. Efectivamente, ojalá y no, dice él, ojalá y no sea que un partido de oposición, pero yo creo que en el fondo, si es un partido de oposición, si es Morena o hay un nuevo movimiento, Morena 2, Morena 3 o Morena Monreal, finalmente va a buscar la manera de llegar como sea. Esto me parece que es claro. Y precisamente su postura está esa, estoy ubicado en donde, en el fiel de la balanza, en el centro, donde los manejo con todos. Ya milité del PRI, ya milité en el PRD, ya milité en Morena, creo que le falta el PAN nada más, creo que es el único partido en el que y de ahí va a juntar con todos, ¿no? Pero se lleva bien con todos y no niega ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda. El centro. Pues sí. Beto Aguilar. Deben aceptar que se equivocaron con sus presagios perversos, oscuros. Es una nación de pie, no llegaron las confiscaciones, ni las expropiaciones, ni las nacionalizaciones arbitrarias y abusivas. Nunca llegaron, nunca se destruyeron los mercados y nunca se ha debilitado el peso frente al dólar. No hay nuevos impuestos, no se ha adquirido deuda pública alguna que endeude más al país como ustedes lo hicieron. Seamos claros y contundentes. Ustedes tuvieron la culpa. Palabras de Ricardo Monreal el 1 de septiembre del año pasado en la instalación de la 65ª legislatura. Eso no me acuerdo. Yo sí. Tampoco. Yo estuve ahí presente en la sesión de Consejo General. Hasta me llamó la atención el tono bélico que utilizó Ricardo Monreal, porque pues yo lo conozco, fue mi compañero senador durante 6 años, debatimos muchas veces, y ese no es el tono de Ricardo Monreal. El tono de Ricardo Monreal es de esta declaración que hace, de conciliar, de buscar, de no radicalizar, etcétera. Porque Ricardo es un político profesional, es un político serio, es un político con una vasta experiencia en diferentes partidos políticos y como legislador de diferentes grupos parlamentarios. O sea, ¿lo podrías recibir en el PAN? O te podrías sumar a su movimiento. ¿O ya estás trabajando para él? No, yo tengo otra carta en la manga. Un poco. Pues sí, o sea, no. Es que la verdad es que a mí me parece que
Ciertamente lo que dice, lo he dicho yo durante 3 años. Mira, él consiguió la Guardia Nacional. Él ¿Vale? consiguió, él consiguió que el 100% del Congreso votara la Guardia Nacional. Bueno, Gran parte fue la negociación de Monreal. Efectivamente, lo que tú dices es muy cierto. Lo que te quiero decir es que es cierto, Beto. Y es lo que va a buscar. Por eso, precisamente porque está dentro del sistema, ha buscado eso, está manejando, su trabajo va por ahí. ¿por qué creen que los polos radicales al final del día se terminan encontrando? Porque son extremismos que no llevan a nada. Y ciertamente ahorita, por ejemplo, se celebra que ganó la ultraizquierda en Chile, etcétera, etcétera. Pero el modo de gobernar es completamente y será en Chile diferente a lo que se ha gobernado en otras partes del mundo la ultraizquierda. Como la propia ultraderecha, hombre, ganan un gobierno de 3, 4 años y no vuelven a repetir en el poder. Lo he dicho durante 3 años, lo que le ha afectado a México es este clima de polarización que tenemos, que se promueve desde las 7 de la mañana, todos los días de la semana, Lo descalificando. dijo Lenin, la mejor manera de consolidar, de acelerar la revolución es la exacerbación de las diferencias. Y eso lo vemos todos los días. Todos los días. Pero Porque bueno. al final, Mira, como discurso está bien, se está ubicando como uno de los posibles precandidatos. Yo creo, al final del día, y esto no es que yo sea un brujo que tiene una bola de cristal, pero yo creo que en Morena, por supuesto, no le van a abrir las puertas a Ricardo Monreal y que al final del día él tendrá las puertas abiertas de Movimiento Ciudadano. Así ha hecho Movimiento Ciudadano en las últimas Y no elecciones. solo de Movimiento Ciudadano, no te olvides del acercamiento entre Movimiento Ciudadano y el viejo PRI. No te olvides de que algunos panistas también estarían dispuestos a doblar sus manos y a tener las alianzas que tuvieron con el PRD y con el PRI, caso de Puebla, no muy lejano. Y si Monreal fuera el candidato de todos ellos. Yo creo que falta mucho para ello, pero no me cabe la menor duda. O sea, del viejo PRI, Ricardo Monreal sería su representante claro, pues porque Ricardo Monreal viene del PRI, de ese PRI de antes, de ese PRI de formas, de ese PRI de El respeto. mismo del que viene López Obrador. No, 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 pero López Obrador viene del PRI inspirado en Luis Echeverría y todos ellos. O sea, Monreal no, Monreal viene de un poquito más para acá. Esa es la diferencia. Y Movimiento Ciudadano, por ejemplo, sí saben a quién hizo candidata en Durango. Durango, ¿cómo va? No, no he leído de Durango, ¿cómo va? No, el Movimiento Ciudadano hace candidata a la Sí, gobernatura del sí. estado a Patricia Flores Elizondo. Esa mujer altamente cuestionada en el gobierno de Felipe Calderón, que era jefa de la oficina de la Sí, presidencia. que renunció al PAN hace unos días, ¿no? Para poder ser candidata. No, no, esa fue la de Oaxaca. Ah, ok. Alejandra Morlán, que fue diputada federal del PAN en la pasada legislatura. No, pero hubo una que fue la jefa de la oficina presidencial, que también era Patri- panista, Patricia Flores Elizondo, y renuncia al PAN para ser candidata para por ser Movimiento candidata. Ciudadano. Pero yo creo que ya había renunciado al PAN desde hace mucho. No, no Ah, tengo, ok, ok. no tengo ese dato. Pero ella, además de ser sobrina de el Negro Elizondo, el famoso Negro Elizondo, que Muy fue amigo tuyo. un amigo mío, que fue alcalde de Durango y luego secretario de Turismo en el gobierno del presidente Calderón, fue una mujer que tuvo muchísimo poder en el gobierno del Mucho, mucho poder. presidente Calderón, ¿no? Sí. Bueno, leyendas urbanas hay muchas sobre esta señora. Pero también Movimiento Ciudadano va por una expanista en Oaxaca y hace candidata a Alejandra Morlán, que también renuncia al PAN. Y entonces, pues tú imagínate el juego que va a haber dentro de poco, ¿no? O sea, expanistas jugando las cartas de Movimiento Ciudadano, priistas jugando las cartas del Partido Acción Nacional, y pues los panistas como los chinitos, ¿no?
Pero no, los panistas escogiendo al candidato de Hidalgo. Por eso, sí, Tiene que sí, ser sí. mujer y no tiene Va a que ser ser. priista, ¿no? No puede Eso ser. es a lo que voy. Los panistas respaldando a candidatos priistas en Hidalgo, por ejemplo, Carolina Villano, esposa, Sí, por cierto, terrible. de Rubén Moreira, ¿no? Y ahí es donde te digo que el sistema ya está en una crisis impresionante. Es decir, Sí, sí. tenemos que ver Ahora, cuáles son los ahora, puntos alternativos, cómo caminamos en vías alternas. Creo que ahí no hemos acertado al punto que puede ser el nicho de una ventana al futuro que le preocupaba a Pepe. es que, con debido respeto, esto ya es un desmadre de los partidos Sí, políticos. sí, o sea, ve el gobernador de Monterrey, de Nuevo León, perdón, o sea, es increíble, o sea, desde cómo llega, quién es y cómo se va a sostener ahí, ¿no? Sigue siendo el pragmatismo la ideología de todos los partidos políticos. Pero te viste muy elegante con la palabra. ¿Cuál, El la primera o la pragmatismo. O segunda? sea, el pragmatismo era lo que decía Jesús de Lenin, ¿no? O sea, pegamos en la llaga, eso es pragmatismo, ¿no? A ver, el maestro Ojeda no se conectó seguramente porque empezó a escuchar por dónde iba el programa y prefirió no participar. No hables mal del Ciclovías, maestro. Estrella de Puebla, Museo Internacional del Barroco. Todo lo que huela al morenovallismo pareciera que en este gobierno poblano estorba, apesta. Hay que deshacer, destruir el tren turístico, el de Cholula. No sé, yo nunca estuve de acuerdo con el tren turístico, nunca estuve de acuerdo con la Estrella de Puebla, menos con la ciclovía, me pareció una defecio, primero, y segundo, haber derribado, talado tantísimos árboles, porque talaron una cantidad de árboles tremenda en el Boulevard Hermano Cerdán. No estuve de acuerdo con ninguna de esas obras, ni con el Museo Internacional del Barroco. Critiqué en mis espacios esa postura del gobierno de Moreno Valle. Pero ahorita no me parece oportuno destruirlas. ¿Sabes qué pasa? Yo no Es sé como, si la ciclovía se deba destruir o no, más bien yo pensaría en darle mantenimiento, pintarla, y pues ponerle seguridad porque la gente no la usa porque dicen que los asaltan y les roban la bicicleta. yo te En voy a decir fin, cuál ¿cómo es lo ven ustedes este tema de la ciclovía del hermano Cerdán? te voy a decir primero cuál es mi impresión con la ciclovía cuando la descubrí. De repente un día entro a Puebla después de no haber venido mucho tiempo y me encuentro que está la ciclovía. ¿Qué pasó aquí? Llego a Puebla después de muchos años y me encuentro con la ciclovía de hermanos. Y la verdad es que cuando empecé a ver, y dije, mira, pues no es mala idea, en lugar de subir los coches, suben a las bicicletas, sale más barata la construcción, ¿no? Nos ahorramos No, recursos. costó Pues, muchísimos millones de pesos. ya sé que no salió más barata, pero bueno, era lo que yo iba a pensar. Pero el primer problema que vi, que no ha quedado resuelto, es que es una trampa. Tú no tienes una salida de seguridad de la ciclovía cuando vas por lo menos en 3 o 4 kilómetros. O sea, te subes ahí en bicicleta o en lo que sea, no hay ni siquiera un tubo de bombero para bajar. Te agarra un temblor arriba, no hay manera de bajarlo. Le daba que un infarto, no tienes manera de bajarlo. O sea, una obra de ese tipo requiere, y no es complicado, porque con las escaleras que tengan las luminarias puedes tener al lado salidas de emergencia. No hay ni una salida de emergencia. Entras y te metes en varios kilómetros, donde obviamente te cercan de uno, te cercan del otro, ahí puede pasar lo que sea, y creo que ya ha pasado, y pues no puede hacer nadie absolutamente nada. Entonces, yo la corregiría. Ahora, ese es el problema de la ciclovía, que por eso nunca me gustó, pero en fin, vamos a ver. A menos de que uno de los tramos, que creo que era el que terminaba en una curva, ahí enfrente del centro comercial de Los Cerdán, terminaba en un escalón, ¿no? Entonces tú vas en bicicleta, das vuelta y acabas en el escalón. Era una maravilla eso, digo, no, es increíble. Pero bueno, yo dije, ¿qué cosa es esto? No tengo la menor idea. Lo que no estoy de acuerdo es lo que tú dices ahorita, ¿por qué destruir las cosas? ¿Y por qué destruirlas así? ¿Y cuál es el costo de la destrucción? Hay tanto por construir, tanto por correr, ¿sí? Que tener que hacer uso de destruir lo que hizo el otro es porque no tengo creatividad para proponer cosas nuevas, y eso sí es preocupante. Creo que deberíamos utilizar los esfuerzos en preocuparnos para hacer cosas nuevas. Según me dicen, parece que el costo del Museo Barroco fue muy elevado,
Yo el día que lo conocí, la verdad me encantó, quedé maravillado. Y cuando conocí la historia de cómo se desarrolló y la empresa que lo hizo, la comunidad humana que trabajó en su diseño y construcción, me pareció una cosa bastante interesante. Creo que tiene mucho de rescatable. Que A yo ver, no lo pero he ¿cómo hecho. vas yo no critico el edificio. El edificio es un portento de ingeniería, de arquitectura, de diseño, de lo que tú quieras, pero no tiene acervo y los museos se hacen con acervo. Sí, Entonces, es una mentira, es un falso histórico. Es es haber un, hecho un monumento sin tener que guardar en él. es un tour en 3D. Sí, Es un tour en 3D y la maqueta de Puebla, que está muy bonita, la historia, en fin, o sea, está interesante, pero efectivamente, el acervo es muy pobre, muy, muy pobre. Yo creo que hay que analizar un poquito el porqué de las cosas. Moreno Valle, con todas sus cosas que yo no estuve de acuerdo con muchas de sus acciones, y lo hice público además, simple y sencillamente las hizo para que se quedaran, y no las hizo como las hacían los antiguos políticos. Él hizo cosas que fueron muy marcadas. Empezó cuando era secretario de Finanzas con el puente que da a la ciudad judicial, que logró que se hiciera con tirantes. Entonces, todas sus cosas estas fueron con tirantes. eso era el Era diseño, su huella, la moda que le que le puso puso Bautista. Federico. Eso es idea de Exactamente. Federico. Sí, pero su primera obra, ya como gobernador, que fue el puente del SAT, no lo hizo así. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero todos los demás los fue Yo creo haciendo que en esa no forma. estás muy actualizado. La primera obra que Mira, hizo fue el puente de la Zaragoza para desembocar en los fuertes. Y el tiene una primero razón fue, de ser. Se desesperaba cuando venía en su vehículo al entrar a Puebla y decía, ¿cómo es posible que Puebla tenga una entrada tan fea como no, esta de la Zaragoza? Y no, entonces no, hizo el puente para llegar rápido a casa Puebla. no, yo no digo que no es, Esa fue la razón. ya no te digo nada, pero la primera obra fue el puente del SAT sobre la recta Cholula. Esa fue su primera obra. Yo vivía a la vuelta, por eso te lo digo. Esa fue su primera obra. Pero la cuestión es que él dejó huella en todo. Sus edificios pusieron la Talaverita y las puentes, las fuernescos. Pero para mí el destruir es lo que creo que está mal. Y está mal, ¿por qué? Porque son obras que ya están hechas. Se pueden arreglar. La ciclovía yo caminé muchas veces en la que no era parte de la ciclovía, la de aquí, la de la Tliscayo, y la verdad se disfruta mucho ir a caminar allá, se disfruta mucho ir, y cada vez había más gente haciendo ejercicio, caminando, andando en bicicleta, o simple y sencillamente paseando. El problema que tienen todas estas ciclovías es que no se hicieron para hacer forma de comunicación que sirvieran para comunicación. El proyecto original es unir la ciclovía que saldría de Ciudad Universitaria y terminaría en Angelópolis y hacia el norte hasta donde era el Mesón del Ángel. Ese es el proyecto original. Sí, pero no tiene salidas. No, O bueno, sea, pues si tú sí, te, ya. no, es a un poco a lo que voy. Tú te subes ahorita, si yo me quiero subir, me puedo conectar desde aquí, desde Atliscayo, hasta allá. Pero solamente es para que vaya a hacer ejercicio, para que esté haciendo, pero no sirve para movilidad. Y los ciclistas, como las gentes que caminábamos, pues a veces ya te sentías cansado y chin, todavía tengo que irme hasta allá para poder regresar y para poder tomar mi coche, que donde lo dejé. Si yo voy en bicicleta y quiero ir de aquí ¿cuántas salidas tienes en todo lo que es la Tliscayo, por ejemplo? Tienes 2 o 3 salidas, no tienes más. Tienes para entrar a lo que es el Museo Barroco, ahí tienes una salida, tienes otra salida en el CIS,
Y tienes una que acaban de hacer que te junta con la de Cholula, pero no tienes forma de utilizarla como medio de comunicación. O sea, yo quiero andar en bicicleta en Puebla, pues sí, me puedo ir con seguridad en la ciclovía, pero ¿por dónde entro? Pero es muy peligroso Entonces, son en las cualquier cosas, contingencia, Pepe, además. O perdón. sea, es muy peligroso en cualquier contingencia. Estás encerrado en un tubo, ¿no? No digo que lo que tú propusiste sea malo, hay que verla, pero tiene que ser eso, o sea, tiene que tener otro uso. Sí, sí, sí. Y entonces es lo que tiene que buscar el gobierno, agilizarles. Y hay mucha gente Ahora que eso se sabe puede de eso. hacer. Hay mucha gente que Eso se sabe de podría eso. corregir. Y se puede corregir y unir las ciclopistas de ciclovías a nivel de piso con estas que son elevadas. Y ya puedes comunicar. La tendencia en el mundo es hacer un lado los automóviles y empezar a caminar más y andar en bicicletas. Esa es la tendencia. Entonces, ¿por qué no vamos hacia esa tendencia que es hacia donde todo el mundo va? La tendencia es usar ahora el patín del diablo eléctrico. Está padrísimo, ¿eh? Esa es la tendencia, ¿eh? Sí, no, no. A ver, Bueno, Beto, ¿cómo ves lo de las ciclovías? Estás muy disperso. No, es que yo quisiera comentar sobre el tema del tren turístico. Comenta. Se anuncia que ya no hay dinero para el mantenimiento ni de la Estrella de Puebla ni del tren turístico y por supuesto no a la ciclovía. Todos sabemos, y están los datos en poder de la opinión pública, que una obra presupuestada en 800 millones de pesos, que es el tren turístico, al final terminó costando casi 1.500 millones de pesos. Es decir, casi se duplicó el precio. Esto provoca un rechazo social de una parte importante de la sociedad. Un tren turístico en el que Jesús Manuel Hernández nunca estuvo de acuerdo y muchos otros tampoco estuvimos de acuerdo y pudimos cuestionar este asunto. Ahí está la obra. El problema ahora es no dedicarle recursos para el mantenimiento, por lo menos de las vías. Se van a echar a perder. Si la ciclovía no se le da mantenimiento, si a la Estrella no se le da mantenimiento, si al tren turístico no se le da mantenimiento, se van a echar a perder esas obras. Y entonces, al rato, tendremos que los vándalos se llevaron el foco derecho del tren, el sillón de en medio, y todo va a ser un desastre. Yo propuse, en el caso del tren turístico, no me he metido al tema de la ciclovía, porque yo solo como José Manuel la he caminado, pero en el tramo, digamos, de Angelópolis, y a mí me parece que es bastante agradable caminar por ahí. En el tema de la Estrella de Puebla, la verdad es que yo dije que nunca me iba a subir ahí, no me voy a subir, espero que ya estando ahí se le dé mantenimiento, porque sí es cierto que es un motivo de atracción turística. Los que hemos estado fuera de Puebla, en algunos otros estados, ciertamente ya se reconoce como un atractivo turístico, adicional a la comida poblana, al centro de Puebla, a las cúpulas de las iglesias, en fin, a una serie de cosas que tenemos. Si ya está ahí, no lo echemos a perder más, hombre, hagamos algo. Entonces yo lo que propuse en el caso del tren turístico es que está bien que ya no se dedique a hacer un tren turístico, pero que entonces se convierta en un tren de pasajeros, incrementando el número de corridas, porque nada más había 2 salidas de Puebla a Cholula y 2 regresos de Cholula para Puebla. Entonces, incrementar el número de corridas, bajar el costo No se puede. del boleto. ¿Por qué no? Pues mira, resulta ser que cuando se decidió construir el tren turístico, se le pidió permiso a los gobiernos federales que tienen que ver con el uso de las vías. Y esas vías se usan, entre otras, para otros tipos de trenes. Completamente de acuerdo. Entonces, los que tienen prioridad son los trenes de carga, no los del tren turístico. Si hubieran hecho una vía alternativa, pudiera hacerse lo que tú estás diciendo. De lo contrario, se frenaría el transporte de carga de los trenes del sistema de ferrocarriles nacionales por dejar que el tren turístico hiciera su tránsito.
Yo tengo el caso de personas que han querido ir y que consultan por internet o en los hoteles, en las oficinas turísticas, los horarios y les dicen, sale a las 8 de la mañana y regresa a las 12 del día. Eso es lo que me han dicho, y si no, creo que hasta las 6 de la tarde o algo así. Y han llegado al cuarto para las 8 o al 10 para las 8 y les han dicho, ya se fue. Y en Cholula han llegado unos minutos antes de las 12 y dicen, ya se fue. Bueno, ese es un desorden administrativo. Bueno, entonces hay muchas cosas, ¿sí? Pero cuando tú no eres el padrino del niño que van a bautizar, cuando tú no eres el papá de la novia, cuando tú no eres el deudo del difunto, pues ¿qué te importa cómo se hagan las cosas? No, No pero pones interés. Es que, No pones interés. pero si Entonces dejas que se deteriore todo. Dejas que se vaya desmantelando. Oye, es que hay que pintar. No, pues no hay dinero, man. Pues es que nos dejaron endeudados, hay que pagar como las casas del centro histórico. hay que pagar el otro, y la pandemia, y etcétera. Volverle a echar la culpa al pasado. Claro, tiene que ver con lo que tú decías al inicio del programa, culpar a los de atrás. Claro, pero al final del día, mira, si ya tenías eso en mente, ¿para qué lo pintas? Esa es frase de Pepe Ojeda, por favor. Sí. Pero ¿para qué pintas el tren? El tren está pintado de color morado. Oye, yo sé, me he puesto a estudiar un poco sobre el tema del tren. Es un tren subutilizado. Es un tren que puede correr mayores distancias y a mayor velocidad. Que no lo puedes... que podías prolongar hasta Huaquechula, que podías prolongar a otros municipios. O sea, puede ser el tren turístico por excelencia para la zona del centro del estado, pero hay que meterle dinero. Claro, y si no tienes tú la paternidad del niño, pero además no tienes el interés de conservarlo para promoverlo, pues entonces esto se va a echar a perder. Evidentemente. Escuché que dijeron, no, pero si lo van a guardar, le van a poner una cubierta de tela para que no le pegue el sol al tren. Bueno, no saben que una máquina que no tiene mantenimiento y servicio y utilidad se echa a perder, así sea una máquina para generar energía, así sea un automóvil o así sea un tren. Le pegan los imanes. Yo con el debido respeto, desde el nombre está pésimo. Desde que se pusieron el nombre, y fue uno de mis comentarios alguna vez, es un tren turístico. ¿Y qué es lo que tiene de turismo? Solamente que lleva gente de un lado al otro, porque todo el recorrido es la parte más fea de Puebla. No, deja tú eso. Hay 3 estaciones que estaban proyectadas, 2 de las cuales sí se instalaron con valor de más de 30 millones de pesos y están en ruinas ahorita porque nunca se utilizaron, José Manuel. La otra, la de la Unión, nunca se hizo, pero la de Momoxpan y la de... ¿Cómo se llama? Bueno, esas sí se utilizaron. Tú quieres un tren turístico, es para que la gente vaya disfrutando un tren de pasajeros. el transcurso. Un tren de pasajeros. Sí, no, por eso yo lo digo. El número de corridas, que baje el costo. Claro, ahorita el gobernador dice, es que no nos sale porque ahorita el costo por persona es de 1,500 pesos. Pues sí, ¿cómo no va a salir caro? Si sale antes de tiempo y no espera a que salga la corrida. Yo, como ustedes, he tenido la oportunidad de viajar muchas veces en mi vida. Siempre he visto que salen tarde los aviones, los autobuses. Los trenes nunca. Los trenes nunca. Los trenes salen a tiempo. Siempre salen a tiempo porque están perfectamente medidos cómo llegan y cómo salen. Bueno, en donde se utilizan, digamos, los trenes de pasajeros y de carga. Este tren se tiene que ir parando en cada cruce y tiene que llevar 2 patrullas de cada lado para que no haya colisiones con los automovilistas o con los ciclistas despistados que puedan pasar por ahí. Todo ese tipo de cosas se tienen que corregir y eso se corrige con una planeación. Me queda claro. Con voluntad política, con interés sobre el tema, pero si no tienes interés, si te vale madre, si lo que quieres es que la obra se desmantele. Exacto, porque es del anterior. Ese es el tema de fondo.
Entonces, aquí el asunto está, quizá no en meternos en el detalle de lo que hace falta, sino, o sea, se debe destruir, se debe no destruir porque tampoco quieren tirar todo a la basura. Lo que quieren es desmantelar y usar la herrería para construcción de aulas en donde no las hay. ¿Es correcto esto? Van a Yo recuperar el 20% del quisiera comentar valor. algo con lo que estás Oye, diciendo. O sea, ¿saben lo que significa desmantelar? ¿Tienen idea del Oye, costo Jesús que Manuel, es desmantelar, transportar, adecuar la obra al tamaño de las estructuras que se tienen ahí? Fíjate no, que yo no, te quiero pero comentar una oye, cosa. que le Perdón. pongan el costo del desmantelamiento. Y entonces que digan, oye, la varilla que vamos a utilizar para la escuela tal, ¿cuánto está costando destruir esto para tener este producto? Que ese Claro. producto lo puedes conseguir más barato llegándolo a comprar directamente a la ferretería. Porque el costo de la desmantelación es brutalmente alto. Y ¿Saben cuál tan es solo el costo más elevado de la rueda de la fortuna de la estrella para pasarla a San Francisco? el cimiento, Desmantelarla y hacer el cimiento para ponerla. exactamente, el cimiento para el siguiente. O sea, son de los absurdos de que creen que, ¿sabes qué? ¿Cómo justifico el desmantelarla? Ah, porque voy a aprovechar la varilla, o porque voy a aprovechar el acero que hay, o porque voy a utilizar. No, espérate, Mira, ¿cuánto te está costando este es un destruir? criterio como el señor que compra un edificio viejo, que sabe que el valor más grande es el del terreno y no el de la construcción. Exacto, Y exacto. entonces empieza a derribar el edificio y les dice a los albañiles, todo lo que sea de fierro, de hierro, de esto, me lo separan porque eso lo voy a vender en el deshuesadero de, no sé cómo se llama, de la construcción, no es deshuesadero, es el de los mecánicos de los autos, pero tiene su nombre, el cascajo, estas cosas. Entonces desmantelan que si las ventanas, que si los vidrios, que si las chapas de las puertas, que si la madera, todo eso se revende. Ese es el criterio que están usando para decidir Sí, el desmantelamiento de la ciclovía. Me parece un error. Mejor métanle algo de inteligencia, únanse a las universidades, jalen a los líderes de las colonias de los alrededores, a los colectivos que defienden el uso de la bicicleta, que los hay, que hay muchos, y díganles, a ver, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo le damos seguridad al usuario? ¿Cómo hacemos que a lo mejor en lugar de decir vamos a desmantelarla y llevarnos los fierros para construir los castillos de las escuelas donde no las hay, decir, oye, si le metes unos 30 millones de pesos más, le generas las salidas necesarias para brindarle seguridad a los usuarios y prolongas la ciclovía hasta la 31 o hasta la no sé qué, a nivel de piso como se pidió originalmente. Estoy de acuerdo. Es que, mira, el caso que tú pusiste del que destruye, lo que saca de dinero por las cosas es que vende, es mucho menos que lo que le cuesta la destrucción. Sí. En la mayoría de los casos. Sí, entonces, lo que va a suceder. El criterio que privilegia es que el terreno vale más que la construcción. Entonces, no más que aquí lo que vas a hacer nuevo va a subir la plusvalía y lo que tienes sí. no. No más que aquí, como es vía pública. No, como no solamente es una vía pública, es una obra pública. Exacto. Pero lo que se tiene, lo que se tiene que ver en estos casos es el beneficio de toda la ciudad. Comentaban el caso de la Estrella, comentaban el caso del tren. No puedes sacar el rendimiento de la Estrella solamente por los boletos que suben y bajan. No. No lo puedes. O sea, ¿cuánto turismo atrajo la Estrella? Eso también va parte para sacar el beneficio que tiene eso. Las obras públicas no tienen beneficio económico, tienen más beneficio social. Y eso es lo que hay que cuantificar y es lo que cuesta trabajo cuantificar. Claro. Muy bien. Pues señores. ¿Me dejas comentar una cosa rápido sobre esto? Pocas cosas he visto tan cuestionadas en una historia de una ciudad como la Torre Eiffel. Como se planteó la Torre Eiffel en Francia, se cuestionó como estuvo en contra y se hizo para un evento. Se hizo para un evento. Para la Feria Internacional donde llevaron el edificio. La Feria Mundial de Comercio.
Comercio de París. Ahora, lo curioso, y eso pasó después con el Georges Pompidou, que se me tocó verlo también. No, porque Que decía que una acaba de refinería, morir el, el presidente. no, el arquitecto. Sí, no supe. Sí, acaba de... Bueno, cuando salió, decía una refinería en el centro de París y funcionó y ha sido otra cosa. El tercer ejemplo es la pirámide de cristal en el Louvre. Esa es una crítica impresionante, como una pirámide aquí de cristal, que además el siglo de los mil cosas, y ahorita es de los grandes elementos. ¿Por qué? Porque se ha integrado y porque se ha Porque se adaptado. pensó, porque hubo participación ciudadana, porque los intelectuales participaron, los arquitectos, los expertos en la materia. Aquí se hizo una rueda de la fortuna sin consultarle a nadie, se hizo un tren turístico sin consultarle a nadie, se hizo una ciclovía elevada sin consultarle a nadie, se hizo el Museo Internacional de Barroco sin consultarle a nadie. Fue el Claro, autoritarismo. Y Hicieron ahora por el negocio y además por autoritarismo negocio. lo pretendemos desmantelar con otro acto de autoritarismo. la cosa es que lo que Explíquenme eso. se buscaba en esto construir, no destruir, ese es el punto. Claro. Entonces, ahí es donde se cambia el acento. Y un Claro. último detalle, trabajé en Fundidora Monterrey, fue mi primera empresa. Lo que pasó con Fundidora, que fue un desmantelamiento financiero, porque además está de moda. Esto que está pasando con estas obras es una moda financiera también que se ha dado en otro aspecto, pero es prácticamente lo mismo. Desmantelar empresas porque finalmente empieza a ser más rentable y venderlas como chatarra en diferentes formas. Es el mismo principio. Así O es. sea, la idea es o construimos cosas o destruimos cosas. Creo Así que es. el punto está ahí. Así es. Perdón. Muy bien. Señores, nos tenemos que ir porque ya viene el padre Merino y ya estamos en tiempo ya justo. Don Humberto Aguilar Coronado, bienvenido nuevamente. Ojalá este año te tengamos más veces porque últimamente, dada tus actividades de campaña, de político, de diputado, etcétera, pues te tienen amarrado allá en la Ciudad de México. Ojalá encontremos la forma de que no faltes. Don José Manuel Rodoreda, muchas gracias. Doctor Luis Ignacio Arbezú, muchas gracias. Mañana aquí Fritz Glockner, Andrea Sandoval, Noex Balaqué y no sé quién más, pero aquí estaremos mañana. Muchas gracias. ¡Feliz año! Vamos Nos con el vemos. Un padre abrazo a Merino. todos, A compañeros. Un abrazo a todos. continuación, el padre Merino. Padre Merino, muy buenos días, feliz año. Hola, ¿qué tal? Habíamos visto, Muy ¿no? buenos días, pues ya empezando este año, No nos ya habíamos es el visto segundo lunes. el segundo lunes que se conmemora. Bueno, ayer fue el día de el bautizo, ¿no? Bautismo de nuestro Señor. El bautismo de nuestro Señor. Por eso puse ahí un fondo sobre Así, este tema. del bautismo. Ahora, pero es muy importante esto del bautismo, porque es el final de su vida privada y el inicio de su vida pública. Ajá. Entonces, con esto terminamos todo el tiempo de la vida privada de Jesús, es decir, desde su nacimiento hasta su bautizo. Entonces ya todo lo que pasamos de Adviento, Navidad, Epifanía, etcétera, ya todo eso ya se cerró. Se cerró la primera parte, los 30 años de la vida de Jesús en su forma privada. Y ahora, a partir de ayer domingo, entonces se tiene ya el inicio de su vida pública. Y entonces, ¿qué vamos a reflexionar? Vamos a reflexionar su mensaje, sus ideas, su proyecto, su vida, su obra, para que así podamos ir iluminando con esos ejemplos, ver, ¿yo qué debo hacer? Y entonces ilumina mi análisis y puede iluminar mis decisiones. Y entonces ya vamos dentro del tiempo ordinario. Y ahí es donde ahorita estamos. En el tiempo ordinario. En el tiempo, si estamos en la primera semana del tiempo ordinario. Pues parece mentira, pero qué rápido se fue, ¿no? De Navidad para ya pasaron los Reyes, pasando los Reyes ya
Ya estamos a punto de celebrar el 5 de febrero, el Día de la Constitución, y después el Día del Amor. No, pues es que ya pasó el gran puente Guadalupe Reyes. Ahora faltan otros puentes. El del 14 de febrero al 10 de mayo. Claro. ¿Qué retos tenemos para este año, Padre Merino? Ay. Tenemos un reto que no es con otros, es con nosotros mismos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ver ya nuestra vida ordinaria. Por eso ese tiempo es la vida ordinaria. La ornamentación dentro de la liturgia, ahora ya me estoy poniendo ornamento verde. O sea, hasta ayer fue blanco por el bautismo de Jesús. Pero a partir de hoy, lunes, ya es verde. Verde que es color de esperanza. Pero una esperanza responsable. Entonces, aquí es donde tengo que ir viendo qué retos tenemos. Esperanza responsable. O sea, una actitud de gran esperanza, de espera ansiosa, consciente y veraz. ¿Por qué ansiosa? Pues porque ya queremos que las cosas sean mejores. Consciente, soy consciente de las cosas serán mejores si yo participo en forma mejor dentro de este proceso. Y por lo tanto, responsable, con una respuesta activa. Bueno, pues bien, ahora, esta esperanza, una esperanza con Cristo, una esperanza con Cristo que me hace, yo no estoy solo, no estamos solos, estamos formando una gran comunidad, común unidad de hijos de Dios, con Dios nuestro Padre, con Cristo nuestro hermano, con la luz, la energía y la vitalidad del Espíritu de Dios. Y entonces ahí está lo grandioso. Nosotros junto con Dios, en común unión con Dios, que es la comunión de todos los amigos de Dios, que vamos afrontando estas realidades. Y entonces entramos a nuestra realidad. Pero es que es una nueva, ¿sí? Siempre es nueva la realidad. Y ahorita nos vamos a poner a trabajar mucho para que mañana sea nueva la realidad y mucho mejor. Y entonces aquí está la responsabilidad social. ¿Qué sociedad yo quiero tener? ¿Qué sociedad requiero para mi crecimiento y el crecimiento de los demás? Y entonces, viendo esto, entonces, ¿qué debo hacer? Partiendo de la realidad como está. Es que no me guste, te guste, no te guste, fíjate qué realidad tienes. Ahí está lo profundo de que la realidad nosotros debemos manejarla, no que nos maneje. Los quejumbrosos, es que están las cosas difíciles, es que quién sabe quién. Espérate, ¿sabes? Si puedes tomar un puesto, tómalo y cúmplelo. Y si no, déjalo. Y entonces, aquí está con que dejemos de ser quejumbrosos y seamos profundamente activos. Y entonces, esta actividad que nos está llevando el poder comulgar, común unión, o sea, no nada más la comunión en la misa, es el símbolo externo, recibo a Dios, pero la realidad histórica, junto con Dios que he recibido, voy transformando mi historia y la historia que me está tocando vivir, la voy transformando en una historia de hijos de Dios. Y entonces, aquí viene, ¿cómo es la historia de los hijos de Dios? O sea, tienen que ser con búsqueda y realización de progreso.
de mejoramiento. Mejoramiento en todo. ¿Cómo vas a mejorar en lo externo? ¿Cómo vas a mejorar en lo biológico? Y tenemos ahorita grandes tareas en el renglón salud. Tenemos grandes tareas en el renglón alimentario. O sea, ¿cómo estamos alimentándonos? No digo que no a veces echen una chatarrita, pero una cosa es un día tomar una chatarrita y otro día es una alimentación chatarra que nos haga estar bastante desnutridos. Y entonces, aquí es donde tenemos que ver qué es lo que debo corregir en mi régimen alimenticio. Y cuando veo alimenticio biológico, es en lo que como. Pero ¿cómo estoy alimentando mi cerebro? Y entonces viene mi régimen alimenticio de lecturas. Claro. Y yo creo que ahí tenemos que mejorar mucho. A propósito de lecturas, en las páginas de internet en estas temporadas, fin de año, principio de año, se llenan de artículos de predicciones y profecías para este año. Está lleno de textos, de interpretaciones de personajes, de gente que se hace famosa porque hace 2 años predijo que podía pasar esto, podía pasar lo otro. Y muchas de estas personas gozan de una popularidad sorprendente entre la sociedad, como los que leen el tarot o leen el café o la mano, etcétera, etcétera. ¿Cuál debía ser la actitud de un cristiano, de un católico, de un creyente ante el embate que despierta la curiosidad de saber, de adivinar lo que va a suceder, Padre Merino? Yo creo que la palabra lo está diciendo. Siempre y cuando se restrinja a la curiosidad, pero la curiosidad mató al gato, ¿eh? Y a veces nos entramos a un proceso mental enajenante porque en realidad son predicciones no reales. Puede haber coincidencias, pero tengamos mucho cuidado, porque a veces esos sueños, ¿no? Que va a suceder esto, que va... Espérate, mejor parte del análisis cierto. Las circunstancias están así. Maneja estas circunstancias de la mejor manera para que se puedan transformar y hacer bien en las realidades que vayamos creando con nuestras actividades. ¿Saben? Y entonces, que las predicciones de Nostradamus, que las predicciones de quién sabe quién y todo, ¿sabes qué? Si quieres divertirte, léelas como una buena novelita. Pero no le des fe, porque tu fe está en Dios. Y Dios nos pone una realidad histórica que conocemos perfectamente y que tenemos la responsabilidad de afrontar, decidir y manejar de la mejor manera, y para eso nos da cerebro para pensar el cómo, nos da capacidades para realizarlas y le pedimos vida y salud para que esto lo llevemos a cabo satisfactoriamente, es decir, conciso y conceso, y vayamos caminando. ¿De acuerdo? Sí, sí. Eso en relación a todos. Ahora, por lo demás, a veces sí es bastante divertido, pero siempre y cuando tengamos la capacidad de no enajenarnos. O sea, que alguien dice, ay, voy a ver mi horóscopo. Si lo ves y dentro de 3 minutos ya se te olvidó totalmente, puedes seguirlo leyendo, porque te diviertes y no te afecta. Pero si riges tu vida, es que mi horóscopo decía esto y esto, o gente que va y gasta un dineralón en que le lean las cartas, por favor,
Existen dos cosas que no podemos negar. Primero, nuestro cerebro. Tenemos la capacidad de decidir y nuestra voluntad, que tiene la capacidad de la libertad. Si ya todo está escrito, no hay ni decisión ni libertad. Simplemente estamos haciendo lo que estaba escrito. Y eso no es cierto. Somos responsables. Porque si no, ¿de qué se nos juzga? Si por sí lo teníamos que hacer. No, se nos juzgará, se nos premiará porque estamos haciendo con decisión y con esfuerzo lo que teníamos que hacer. Porque a un ferrocarril, pues ahí va en sus vías. Nunca le van a dar una medalla por irse derechito. Pues eso ahí va, mientras no le aceleren demasiado. Así también. Si nosotros tuviéramos que ir en unos rieles, pues ahí vamos. Pero no, tenemos la capacidad de tomar diversas decisiones. Que tomemos la mejor, que la afrontemos de la mejor manera y que por lo tanto construyamos un futuro mucho mejor. Y es como se va haciendo la historia. De diversas opciones, tomar las mejores decisiones y actuarlas con firmeza, con perseverancia, con tenacidad, con orgullo, con mucha voluntad. Ahí está nuestra historia. La vamos construyendo. Está bien. Muy bien. Y eventos trascendentes en este primer mes del año para la Iglesia Católica. Bueno, comienzo por lo más local. O sea, aquí en el santuario de la Virgen de Guadalupe, estamos en el año en que celebramos los 300 años de la consagración de este santuario. O sea, ya 300 años no es cualquier cosa. Entonces, el 12 de diciembre de 2022 conmemoraremos el 12 de diciembre de 1722, en que fue consagrado el santuario. Para eso, entonces, se está haciendo unas conferencias, se tendrán unos conciertos, se tendrán diversos eventos, pero por lo pronto, el día 12, a las 7 de la tarde, vamos a tener una conferencia así, no digamos para los grandes eruditos, sino para los que quieran coloquialmente conocer un poco más de la historia de nuestra catedral. Ahí vamos a comenzar. Esa riqueza tan grande, tan grande. Entonces, ¿cuánto cuesta venir a la conferencia? Nada más. Llegar puntuales y estar hasta que termine. Lógico. Pero esto lo hacen ¿en dónde? ¿En la catedral o No, aquí en el santuario. El santuario. Aquí en el santuario. Todas las conferencias, que va a ser una cada mes, los días 12 serán o sea, lo vamos a ir anunciando porque tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas. Entonces, pero por lo pronto, la próxima, el 12 de febrero, a las 7 de la tarde, aquí en el santuario. De febrero. 12 de enero. De enero, o sea, este mes, eso. Sí. Ajá. O sea, pensemos en que se realizarán todos los días 12. Es lo que se ha querido. Es la idea. Pero como a veces hay que manejar cosas, por eso no digo algo categórico. Ok. Está bien. Y esto es gratis, además, o sea, puede uno ir. Gratis total. Sí, gratis totalmente. ¿Ya se sabe la hora? A las 7 de la tarde. 7 de la tarde ya de este día 12, pasado mañana. Sí, ya mañana. Pasado mañana. El miércoles. El miércoles. Sí, el miércoles 2. Sí, pasado mañana. Es como el martes no cuenta para mí,
entonces lo borré, ¿Por qué no cuenta? porque es mi día de descanso. A ver, a ver, a ver. Los sacerdotes tienen un día de descanso, cuenten ustedes. Claro, O sea, o tienen sea, su semana de 40 horas y un día de descanso. no, eso ojalá. No, ¿saben qué? Sí me tomo un día ¿En de serio descanso, es un día de descanso, de veras? sí, y voy a desayunar con un grupito de cuates que nos reunimos a desayunar así en plática y como amigos, y es el día que hago todo lo que como soltero empedernido, tengo que ver mi casa, tengo que ver todo eso, porque pues, Regar ni las modo, hay que hacer cosas, plantas, lavar, regar planchar. las flores. Pues sí, pues ni modo, Ah, ¿no? bueno, eso. Ah, bueno, está bueno. ¿Qué? ¿A poco pensaba que éramos maquinitas, que no No, no, teníamos? no, pues yo sé que no, no, ahora sí que lo conozco a usted hace muchos años, sé que es una gente muy austera en su vida y sus costumbres son bastante normales, más comunes y corrientes que las de muchos que no son sacerdotes. Eso Pues sí, sin duda, sin duda, sin duda. es, eso es una gran ventaja. Pero sobre todo, miren, estamos iniciando. Todo inicio es oportunidad de tomar energía y fuerza. Estamos iniciando el año, tomemos energía, pero del espíritu, de lo más profundo de nuestro humanismo. Y fuerza aprovechando todos nuestros recursos. Y no me refiero a dinero, nuestros recursos, capacidades, lo que Dios nos ha puesto en las manos, para que de esa manera podamos ir caminando, pero caminando muy en serio, caminando fuerte para hacer un mundo mejor. Ya, el año pasado como que fueron de muchas quejas, ahora es de mucha responsabilidad. No me gustaba esto y esto, ¿cómo lo voy a corregir? ¿Cómo lo voy a mejorar? ¿Cómo voy yo a ser mejor para que mi entorno resulte mejor? Ese Oiga, es el cambio. ¿cómo ve usted? La semana pasada ya dijeron que todo el mundo a clases, que hay que tomar las precauciones, etcétera, que las iglesias, que respeten el aforo, pero pues que ya todo normal. ¿Usted le da tranquilidad esta disposición de que volvamos a la normalidad cuando está creciendo el Omicron y están presentándose casos en todo el mundo? O sea, en todo el mundo hay una alarma generalizada. Aguas, porque esto todavía no se controla, ya se salió de nuevo del control. Y acá nuestro secretario de salud dice, no hay que vacunar a los niños, un Big Vaporub ahí. Yo hubiera dicho mentolatum descongest, que era el que nos ponía a nosotros en la casa. El Big Vaporub llegó después. Mentolatum descongest, o la pomada de la campana, o la 666, o qué sé yo, cuántas cosas había antes para Vitacilina en la casa de la vitacilina, que es oficina. muy buena medicina, etcétera. ¿Le da a usted confianza, tranquilidad que se reanuden las actividades, como lo están diciendo, clases, oficios religiosos, etcétera? Mire, aquí tenemos que ver dos cosas. El aspecto financiero, la economía, Sí, necesita que se reanude. sí. Ahora, pero también la economía debemos manejarla nosotros, no que la economía nos maneje a nosotros. Y una de las formas de manejar la economía es qué precauciones debo tener para que los riesgos biológicos no afecten a mi biología y pueda yo cumplir mis deberes laborales de tal manera conmigo y con los demás para que todo vaya perfectamente, sin riesgos biológicos, sin riesgos financieros y sin riesgos espirituales. Porque son las tres salud. Salud biológica, que no se puede sacrificar. Salud financiera, que se debe cuidar muchísimo.
pero salud espiritual. ¿Qué espíritu y con qué espíritu voy a afrontar mis trabajos para la salud financiera y a incrementar mi metodología de cuidados para mi salud biológica? O sea, son los tres. Y sin una de las tres estamos perdidos. Claro. Si no tenemos salud biológica o no tenemos salud financiera o no tenemos salud espiritual, estamos perdidos. Ahora, entonces, toda esta apertura, perfecto, tenemos que entrarle muy fuerte al trabajo. Pero ¿con qué cuidado? También tomar todas las precauciones. ¿Qué tanto el cubrebocas cuando estamos con otros? Ahorita usted y yo, cada quien está a 15 cuántos kilómetros de distancia y estamos solitos, cada quien en su respectiva casa. Y entonces no necesitamos ponernos el cubrebocas. Pero pues algo encontrarme con otras personas y lo primero que hago es ponerme mi bozalito, como yo digo. Pues sí. Ese le hubiera gustado a algún gobernador que se lo pusiera a usted cuando estaba en catedral. Era nuestro amigo. Qué buenas reuniones teníamos. Pero ahora ya perdió todo su encanto. Ay, qué anécdotas. Que ya sé. Tiene eso 25 años, maestro. Un poco más, ni me acuerdo yo. Híjole. Me acuerdo, ya muchos de los que estaban ya no están. Pero bueno, está bien, padre. Sé que tiene usted que hacer y ya le estoy quitando tiempo, pero le agradezco mucho. Le deseo un feliz año, que nos sigamos viendo todas las semanas por aquí y que cuando Dios lo permita nos veamos personalmente para darnos un abrazo. Pues primero Dios, que Dios los bendiga mucho. Muchas Estamos gracias. en este inicio de año con mucho ánimo, con mucho corazón, con mucho cerebro y con mucho coraje. Muy bien. Que Dios los bendiga mucho. Igualmente, padre, que Dios lo bendiga. Muchas gracias por todo. Buenos días. Chao, buen día.